idea en este episodio, en este encuentro de Café Literario de hoy, es plantear algunas pequeñas reseñas, ¿no? En el tiempo que tenemos acá, abordar algunas escritoras israelíes, ¿sí? Algunas escritoras israelíes vamos a tratar, yo en esta pequeña selección, tengo 3 seleccionadas, traté de buscar, y no me costó mucho, de buscar diversidad. Y la verdad que no tuve que esforzarme mucho en buscar producciones diversas, ni personas diversas, porque ya de por sí, cuando decimos escritoras israelíes, ya se plantea como algo muy diverso. Están aquellas escritoras que nacieron en Israel después de 1948 y técnicamente son israelíes porque nacieron en ese territorio, pero vamos a ver también que hay escritoras que fueron pioneras y que vivieron en Israel, pero cuando Israel no tenía ese nombre, cuando era Palestina, o cuando dependía del Imperio Británico. Entonces, técnicamente, si nos ponemos estrictas, digamos, podemos decir, bueno, entonces no es israelí, pero sí, porque la producción que hicieron, la hicieron sobre Israel y la mayor parte del tiempo de su vida desde Israel. Esto pasa mucho en literatura, lo habrán visto en otros ejemplos. Por un ejemplo que tengo a mano, y muy conocido por ustedes, que es quien escribió Rayuela, el autor de Rayuela. A ver si están atentas ahí. Muy bien. Cortázar, leo los labios igual. Cortázar. Cortázar no fue un escritor nacido en la Argentina. Cortázar era belga. Sin embargo, Cortázar se considera, y él mismo se considera un escritor, ¿por qué? Su mayor producción la hizo en referencia a la Argentina, siendo un argentino por elección. Bueno, entonces, la ya literatura, su producción literaria, por el celular que me lo pusieron, ojo que se pero escucha resulta todo que yo ahí, veo a personas todo, pero me veo Irma, yo vi a todos los Irma, actores en teatro, pero me veían a mí. hola El Irma, único que me vio fue el profesor. te pedimos Irma Pero que no, yo no me silencies tu vi. micrófono porque se está escuchando tu voz en vez de la mía. Sí, siguen llamando continuamente. Bueno, Y si no, la voy a silenciar yo. Ahí. Hay problemas con internet, Perfecto. entonces está sin computadora y se puso Zoom en el teléfono y no sabe cómo manejarlo todavía. Bien. No pasa nada, la silenciamos un ratito. Entonces, esto va a pasar mucho en Israel. Vamos a encontrar escritores y escritoras que tal vez no nacieron allí y sin embargo son exponentes de la literatura israelí. Bien, como hacemos siempre cuando estamos con Amelio, ya la dinámica de este taller es, bueno, compartir un texto breve, donde ahí sí estamos todos silenciados, quienes no lo está, por favor, háganlo ahora, así pueden escuchar bien y no les molesta a ustedes, sobre todo. Yo sigo leyendo igual, pero ustedes no van a escuchar bien. Y después sí, abrimos los micrófonos y debatimos, compartimos lo que surja, como siempre, con absoluta libertad. La primera escritora que elegimos para hoy se llama Lizzie, como un diminutivo de Elizabeth, Lizzie Doron. Lizzie Doron nació en 1953 en Tel Aviv. Ya acá tenemos una mujer nacida en Israel y ya creado el Estado de Israel, ¿sí? Hoy tiene 67 años. También esta breve reseña fue compartida en la página de Facebook, fue compartido en WhatsApp, y cualquier cosa yo después si me lo piden por mail, les puedo mandar el texto, pero siempre tratamos que llegue de diferentes maneras. Su mamá fue una sobreviviente del Holocausto y ella, Lizzie, sirvió en el ejército y vivió en un kibutz. La mayoría de su obra trata sobre el tema del Holocausto
y sobre la difícil convivencia entre árabes e israelíes, y la no tan difícil convivencia. Ella plantea mucho una mirada más sobre los pueblos, que sobre las dirigencias. Entonces, como suele ocurrir muchas veces, conflictos que se plantean en altas esferas no se plantean en el día a día de la convivencia, donde en realidad esa separación no es tal. Hay un entramado árabe-israelí mucho mayor del que suponemos. Por eso es interesante también leer a las pioneras y a los pioneros, pero también no alejarnos de lo que se está produciendo hoy, y bueno, acá en esta exponente, que ya vemos que es una generación nacida en el propio país. Entonces va a haber cuestiones históricas, políticas, culturales, que van a hacer que esta escritora, más las cuestiones personales, por supuesto, tenga una mirada distinta a la que tal vez tuvieron las pioneras. Voy con el texto directamente sin más introducciones. Mi madre me viste, me pone una falda azul y una blusa blanca, me pone una bandera en la mano y me fija un broche en el pelo con la forma de una menorá. Le han pedido que me envíe al jardín de infantes ataviada de esa manera con motivo del Día de la Independencia. Mientras caminamos hacia la ceremonia, tomadas de la mano, veo que mi madre llora. En medio de las sirenas, los discursos, las canciones y los bailes, percibo, pese a mi corta edad, que algo especial se celebra en este día. Me siento orgullosa y feliz, aún sin entender la historia completa. ¿Se escuchó bien? ¿Hace falta que lo vuelva a leer? ¿Lo prefieren? ¿No? Podemos dar vuelta, podemos abrir el micrófono y en todo caso después, si hace falta, después de sus aportes lo volvemos a leer. Tal vez puede ser un ejercicio, pero vemos si hace falta. Yo le di Bien. una miradita hoy cuando lo pasaste, así que más o menos lo entiendo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, al viejo estilo presencial, se puede levantar la mano desde el Zoom donde dice reacciones, pero también se puede hacer al viejo estilo, como aprendimos en la escuela, a levantar la mano. Bien, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién tiene ganas de empezar a analizar este texto? Raquel. ¿Me podés repetir la fecha de nacimiento de ella? Ella nace en 1953. A ver los números, cómo están ahí, 53 menos 1948, ¿cuánto me daría? 5 años. 5 años. 5 años, ahí está. Es decir, que lo que ella relata es una celebración de Yom Ha'atzmaut cuando ella era chica. ¿Sí? Exactamente. Bueno, sí. Yo te quiero contar una celebración de Yom Ha'atzmaut cuando yo era chica, pero fue la creación del Estado de Israel. En el 48, yo era chica, iba a la escuela primaria, al Shule, creo que lo conté en alguna de estas reuniones, y un día un día de mayo muy frío nos reunieron a todos los chicos en el patio del colegio y no entendíamos por qué. La gente estaba muy contenta, se abrazaba, repartía banderitas y nosotros no entendíamos qué había pasado. Lo que había pasado se había creado el Estado de Israel. Los grandes bailaban, disfrutaban, se abrazaban y nosotros mirábamos sin entender demasiado qué había ocurrido después de 2000 años de grandes deseos de hacer las cosas. Así que es una experiencia un poco parecida, pero no igual a la de ella.
por eso te pedí el año de nacimiento. Ella ya festejaba algo existente, yo festejé, o se trató de festejar, algo que se había creado en ese momento. Bien. Qué bueno ahí, ¿no? Esto que comenta Raquel, más allá de las imágenes, ¿no? A mí mientras ella narraba esta situación, a mí me aparecían imágenes, colores, ¿no? Fíjense las diferencias que marca Raquel, pero también los puntos en común, y también lo que aparece como lo generacional, ¿no? Que si bien no nos coloca a todos en una situación de igualdad por ser contemporáneos, por supuesto que no, siempre está la singularidad, ¿no? Lo que decimos siempre, pero hay algo del corte generacional que sí es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y más cuando estamos hablando de esto, bueno, no es lo mismo, no por comparar, ni mejor ni peor, pero sin duda en ese primer festejo, en esa primera creación, en esa piedra, ¿no?, fundamental, circulaban sin duda cosas que no circulaban después, y viceversa también, ¿no? Hay algo que dice la escritora que es muy interesante, y yo antes les conté que su madre era sobreviviente del Holocausto, ¿no? Y ahí ella dice algo en el texto y hace una referencia a eso. Hay una contraposición. Ahí, Graciela. No, eso justamente es lo que yo te quería decir, que quería recalcar, que la madre, que era sobreviviente de la Shoah, llevando a la hija, pienso que es la emoción que ella quiere expresar, la emoción que debe sentir la madre de llevar a su hija a un acto de la independencia de Israel, habiendo ella sufrido estado en la Shoah, es decir, para la madre habrá sido es decir, que expresar la emoción que siente la madre de llevar a la hija a un festejo así. Y la diferencia, ¿no? La diferencia de como algo de la propia realización, ¿no? Podríamos decir que esa madre puede ver, ¿no?, en ese momento con su hija pequeña, porque va al jardín de infantes, ve algo que ella cuando fue joven no pudo ver, ¿no? Esto de poder a veces realizarse luchas que comenzaron en la generación que sigue, ¿no? Hay algo de eso muy fuerte también, ¿no? Hay dos generaciones de madre e hija. Qué bueno, Gra. Betty está con la mano levantada. Yo lo veo desde el punto de vista de la chiquita. Me imagino la chiquita, que ella se da cuenta, a pesar de su corta edad, que van a algo importante, pero cuando la mira la madre, la ve que llora, entonces es como que le da más dimensión a la cosa, como diciendo, vamos contenta, pero mi mamá está muy dolida por eso. Ahí se me ocurre que ella piensa así, tan chiquitita es. Y lo transmite en el texto. Ana, muchas gracias, Betty. Está muteada. De acuerdo al texto, es posible que esta nena haya nacido cuando se declaró la independencia, porque si era una nena que iba al jardín, más o menos tendría 4 o 5 años, o sea que de pronto quizás nació en el 48, supongamos, ¿no? Digamos, porque no es un texto referencial de la escritora, es un personaje, digamos, que surge. Y me da la impresión de que la nena vive el clima de júbilo que hay en Israel todo el tiempo, como nosotros acá en Buenos Aires. Yo cuando estaba en el Shule también, como Moray, como directora, era una fiesta impresionante. Es la continuidad del pueblo judío, todo esto que estamos hablando. Y me parece que eso pinta de pronto la alegría del pueblo. Las lágrimas pueden ser por alegría o por tristeza. Yo creo que alegría, porque los sobrevivientes cuando llegaron a Israel, ellos fueron los que forjaron la nación, con su lucha, con su esfuerzo, con la necesidad, entre comillas, de una reivindicación por todo lo que habían vivido en el Holocausto. Así que esa mamá habrá tenido un llanto de felicidad
de poder compartir con esa criatura esa fiesta de Yom Ha'atzmaut en el GAN. Eso es lo que yo sentí de acuerdo a lo que leíste en el texto. Gracias, Yoshi. No, por favor, nena. Gracias. No, Perdón, Jaco, perdón ahí. yo te quiero decir que creo que la madre lloraba porque se sintió, ellos, de tener una identidad que no tuvo ella cuando estuvo en los campos de concentración. También. Gracias, Jaco. Tener una identidad y tener un Estado que para poder decir tenemos libertad, pues es un pueblo nuestro. Bien. La identidad. Veamos esto que señala Jaco, la identidad. Algo de poder decirle nuestro. Aparece ahí la identidad. Materializada, ¿no? Y representada en territorio, ¿no? ¿Puedo contar algo, Sí, Adri? sí, Vos sí. sabés que el gran rabino, yo lo comenté no me acuerdo en qué taller, el gran rabino de Israel también es un sobreviviente de la Shoah. Y él habló también en Marcha por la Vida, y él dijo que en las paredes del gueto había escrito, así en una forma muy rudimentaria, la palabra venganza. Venganza entre comillas. Entonces él en ese acto dijo que la venganza, entre comillas, era haber logrado, a pesar de todo el nazismo y todo lo que había pasado en la Shoah, construir un Estado, tener un lugar propio para el judaísmo, para todo el mundo, que todo el mundo pueda llegar a Israel, como que de pronto esa era la supuesta venganza, el haber logrado generar un Estado para los judíos, que me parece también importante de resaltar, ¿no? Es una palabra polémica, ¿no? Claro, por eso, es polémica. Una palabra y una posición polémica también, digamos, uno podría, yo creo, ¿por qué lo traes? ¿No? Y me parece muy interesante este aporte, Yoshi. Sí. Uno podría pensar que desde la venganza es una palabra difícil, ¿no? Yo prefiero pensar que es un derecho, ¿no? Porque la venganza siempre queda en el lugar de la reacción. Totalmente. ¿No? Y también como si hubiera una compensación, y yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Las vidas que se perdieron durante el Holocausto, no hay manera de compensarlas. Entonces yo creo son que las palabras de van él, ¿no? por distintos, claro, por eso Yo digo, no lo es muy veo así, yo lo interesante. veo desde la ilusión y la necesidad de forjar un lugar propio donde identificarse, ¿no? A eso es lo que él dijo de pronto. Está muy bien porque plantea también esa mirada también que está, Claro. y está bueno poder dar cuenta de que está también desde ese lugar, esa mirada existe, ese posicionamiento existe, es real, y está bueno problematizarlo también, ¿no? Porque bueno, cada uno de los sobrevivientes habrán tenido su sensación y su vivencia. Exactamente. Quizás hay uno que buscaba venganza, porque había sufrido y vivido. Hacia ahí quería ir, ¿no? A veces, cuando se menciona ciertos grupos colectivos, ¿no? De personas, tendemos, bueno, es inevitable a generalizar, porque, bueno, necesitamos englobarlos bajo un nombre. Pero ojo, que cuando decimos sobrevivientes, estamos hablando de personas primero que no les tocó compartir la misma experiencia, aunque sí los una la supervivencia. Tuvieron historias distintas. Sí. Y también que son personas que cada una con eso hizo cosas distintas y desde lugares distintos, ¿no? El otro día lo hablábamos también en otro taller en relación a Yom HaShoah, que fue hace pocos días. Esto de que, bueno, también hubo resistencia, ¿no? Exacto. En relación al levantamiento del gueto de Varsovia. Y a mí siempre me gusta, y bueno, esto es café literario, entonces yo siempre voy a las letras y sugiero que busquen el himno partisano en la versión, bueno,
yo al menos necesito que sea en español porque no leo yiddish, pero en español lo pueden encontrar buscando en internet, y el himno de los partisanos habla de la resistencia, ¿sí? Que es un aspecto que a veces no es tan resaltado, ¿no? Por supuesto, eso sin dejar el lugar que tienen las víctimas, ¿no? Pero bueno, también poder contar eso, ¿no? Sobre todo a las próximas generaciones, que hubo víctimas y hubo resistencia también, ¿no? Como porque los que resistieron también eran víctimas. Exactamente. Pero querían salir de esas situaciones, es así. Exactamente, exactamente. Bien, ¿alguien más se quedó con ganas de volver a compartir algo que le haya surgido a Adela en relación al relato, a las cosas que les haya aparecido ahí? Sí. Sí, Adriana, buenas tardes. En relación al relato, yo imagino, en la medida que vos ibas leyendo, imaginaba la madre con la niña tan chiquita y la alegría que tendría esa madre de compartir con su hija la creación del Estado después de haber sufrido y acaecido todo lo que fue el Holocausto, ¿no? O sea, ella lloraba por el hecho, tal vez ambiguo de, lo que me parece a mí, ambiguo de poder compartir con su hija la creación de un Estado, que su hija prácticamente nació con el Estado de Israel, y ella lloraba también por su recuerdo en el Holocausto, y poder compartir tanto amor, tanta alegría, tanta felicidad, ¿no? En ese momento. Bien, gracias Adela. No, a ustedes. Yo soy medio charlatana, Adri, soy medio charleta, ¿viste? Pero, ¿sabés lo que también es lindo destacar de ese relato que vos dijiste? La nena estaba vestida de azul y blanco. El azul y blanco representa la bandera de Israel, representa a los Holutzim, aquellos que lucharon por la independencia, así que también es algo para tener en cuenta, ¿no? Sí, Los aparte, perdón, tenía la menorá en la hebilla. Muy bien, tenía la menorá en la hebilla, entonces no es poca cosa, ¿no? Los símbolos muy, muy marcados, ¿no? Muy importante. Debe haber sido algo emocionante, terriblemente emocionante. Hola Elena. Irma no se pudo conectar con la cámara hoy, pero bueno, si estás ahí, Irma, estás participando del taller, podés escribirnos cualquier cosa, si no podés, a ver si sabemos si estás presente, porque no te vemos. Bien, sí, los símbolos, hay algo sobre el final, donde dice el texto, me siento orgullosa y feliz, aún sin entender la historia completa. A mí me gustaría brevemente, antes de pasar a otra escritora, no porque esté agotado acá, pero bueno, yo les tiro la puntita, digamos, la semillita ahí de algo mucho más grande, ¿no? Después pueden, por supuesto, recurrir y buscar más material, recurrir a Google y buscar más material. Pero fíjense, en este tramo final, dice, yo me siento orgullosa y feliz, aún sin entender la historia completa, ¿no? Hay algo cuando analizamos un texto que supuestamente pone en primera persona a una niña, como en este caso, no nos tenemos que olvidar que quien escribe no es una niña. Muy pocas veces encontramos, hay estilos que sí, realmente escriben de una forma que casi pensamos que la persona que escribe es una niña, ¿no? En este caso es una mujer adulta que está recreando, hoy adulta, no nos olvidemos que es una persona adulta la que recrea una situación que vivió en su niñez. En general, cuando evocamos, ¿no? cuando
Más allá, como decía muy bien Yoyana, no sabemos si esto es autobiográfico o no. Sí podemos inferir que hay muchos puntos en común, lo cual nos hace pensar que si no es estrictamente autobiográfico, podemos pensar que la autora está muy ligada a esas vivencias. Ahora, acá hay algo clave. Cuando dice, aún sin entender la historia completa, uno podría agregar, yo al menos me atrevo a agregar, ¿alguna vez la sabemos? Nunca sabemos la historia completa, y sin embargo, lo que nos toca saber de esa historia, lo que nos toca, lo que vamos armando en esa construcción de ese relato, porque la autora es hoy adulta y está creando un relato de una vivencia, ¿no? No nos olvidemos de eso. No es una copia de lo que pasó, es una creación que puede tener muchos puntos sobre realidades, sobre ese acto que efectivamente existió, sobre esa ropa que efectivamente fue así, seguramente, pero hay una creación. Entonces, en cualquier creación no hay nunca una historia completa. Primero porque es imposible, no sería una historia, no existe la historia que pueda abarcar lo que fue. Y no es importante siquiera, porque lo importante es el acto creativo que esta escritora hace con esa vivencia, suponiendo que haya sido una vivencia, casi podemos decir que nos jugamos que un 90% fue una vivencia de su propia infancia. Pero hay un relato ahí, ¿no? Y a veces nos perdemos eso. Y yo me preguntaba si hay alguna otra forma de ponerse feliz o ponerse triste frente a una historia. ¿Cuál es? O sea, la búsqueda es si es la historia completa. Nunca. Y por otro lado, ¿no? ¿Cómo conviven distintas emociones en esas dos mujeres, ¿no? O esa niña, mejor dicho, y esa mujer, ¿no? Y para las dos, si bien puede haber cosas en común en esa experiencia, una la va a vivir de una manera y otra de otra. Y también podemos agregar que tanto la felicidad como la tristeza no se presentan de una forma masiva, sin contradicciones. No, bueno, quienes hacen teatro eso lo saben mucho, ¿no? Esto de se puede llorar de alegría, se puede reír de nervios, a veces para tapar una tristeza, ¿no? También como forma de evasión. Y nunca sabemos la historia completa. Pero lo vivencial supera la historia, o sea, los sentimientos, en este caso, superan la historia completa. No sé, porque si no hubiera historia no habría palabra. Nunca llegaríamos a poder saber o tener una idea de esos sentimientos. Los sentimientos pueden ser transmitidos cuando son puestos en palabras, ¿no? En palabras o en expresiones artísticas. También se puede componer una pieza musical, ¿no? Y sí, yo expreso, no es mi caso, ojalá pudiera, pero bueno, digamos, cuando decimos la palabra, no necesariamente tiene que ser la palabra escrita o dicha, sino que puede ser una expresión a través de otro arte, ¿no? Que puede ser la pintura, la música, la danza. Yo no sé si hay algo superador de otra cosa, lo que sí es necesario el relato, siempre circulan relatos, aún de las cosas en las cuales podemos decir, sí, me juego que son ciertas, pero hay alguien que interpreta y que recrea, es una recreación. Incluso miren, hasta si nos metemos en fotografía, que uno podría decir, bueno, una fotografía es un fiel testimonio de una época. Sí, pero sí, está el recorte de quien tiene la cámara. Yo elijo mostrar esto de mi cuadra o elijo mostrar esto otro de mi cuadra o esto otro. Entonces, tampoco una fotografía, no hay un fiel registro, no hay una realidad a la que hay que transmitir exactamente igual. Hay vivencias, relatos, y cada vez que alguien relata algo, elige, consciente o inconscientemente, eso es un proceso muy complejo. Entonces
Entonces, acá la autora nos recrea una experiencia de una niña junto a su madre, donde además de la diferencia generacional, que la hay en cualquier relación de madre a hija, acá hay algo especial, que es una marca, que es esa madre sobreviviente del Holocausto, y esa niña que seguramente, desde muy temprana edad, no solamente tuvo el festejo, sino que habrá tenido relatos de parte de su madre, o silencios de parte de su madre también, que es una forma también, ¿no? A veces en ciertas familias el tema de sobrevivir a un holocausto o a un dolor muy terrible no se dice en palabras. Pueden pasar muchas generaciones y eso no se dice. Sin embargo, sabemos que igual circula aunque no se diga, ¿no? Vos sabés que en el pueblo judío en general el relato hace a la transmisión. Por eso de generación en generación, en Pesaj, en un montón de festividades, se relata, y eso es lo que queda grabado, ¿no? En tu infancia, en la adolescencia, en la adultez. Como que el judaísmo es así, ¿no? Vive de los relatos, de pronto, y así va transcurriendo a las generaciones. ¿Alguien quedó con la mano levantada y que yo no haya visto? Me parece que Adela en un momento levantó la mano. Sí. Yo quería decir que respecto a eso que vos decís, aún sin conocer la historia, justamente yo estaba buscando y en el himno de los partisanos dice, nunca digas que este es el final. Es hermoso. Ya empieza, ¿no? Con ese verso, sí. Nunca digas que este es el final, ¿no? Ya empieza ahí con una interpelación. Hay algo que hay que hacer, activamente. Aquí estamos, ¿no? Dice. Exacto. Henos aquí, dice, henos aquí. Henos aquí. Sí. Es una reafirmación. Sí. Venga lo que venga, estamos aquí. Hoy estamos aquí, ¿no? Es una reafirmación. Una reafirmación no solamente individual, ¿no? Es una reafirmación colectiva, que ya sabemos que cuando una reafirmación se hace en forma colectiva, tiene un peso aún mayor. Lo que me impactó mucho fue esa bandera semienterrada ahí, toda como sucia, embarrada, algo así, de lo que mandaste hoy, creo que fue. Me impactó mucho. Mandé tantas cosas. Sí, hoy nos diste con todo. Sí, hay mucho material y todavía vamos a seguir compartiendo más material el viernes, el lunes, hay muchas cosas lindas. Vamos en estos minutos que nos quedan, no lo vamos a agotar acá porque tenemos más y yo les había prometido 3, recién estuvimos con la primera, pero bueno, nos gusta siempre con Amelio en este espacio darnos el tiempo necesario. La planificación la traemos, pero después el grupo termina definiendo la dinámica del taller. Y si surgen cosas, está bueno poder detenernos, poder intercambiar opiniones, y seguiremos, no hay problema. Pero sí me gustaría leerles la segunda, porque acá nos vamos mucho más atrás en el tiempo, nos vamos a una pionera, nos vamos a una mujer que no va a nacer en Israel. Nos vamos a una mujer que se llamó, vamos a ser más correctas, que fue Raquel Blaustein. Raquel Blaustein había nacido en 1890, nos fuimos para atrás. Falleció en 1931, o sea, hagan la cuenta. Cuando Raquel fallece, el Estado de Israel todavía le faltaban 17 años, largos 17 años. Ella emigró a Palestina, por supuesto bajo el mandato británico, en 1909. O sea que hoy es un día para hacer muchos cálculos. Si nació en 1890 y emigró a Palestina en 1909, a ver quién me ayuda ahí con los números. ¿Cómo? 19 años. 19 años. Era hija de un comerciante de diamantes
Su madre provenía de una familia de intelectuales y era políglota, hablaba varios idiomas. Con 19 años, efectivamente, Raquel va a visitar la tierra de Israel con una de sus hermanas, Shoshana, cuando iban de camino a Italia con la intención de estudiar filosofía y arte. Raquel vivió a orillas del mar de Galilea, donde estudió y trabajó en una granja agrícola femenina, y donde va a conocer al ideólogo sionista Gordon, quien va a influir mucho en Raquel, y a quien Raquel va a dedicar su primer poema en hebreo. Además, conoció al que sería su amado y musa de mucha de su poesía, que fue Salman Rushdie, quien más tarde sería el tercer presidente de Israel. Fíjense acá una historia completamente diferente, una generación completamente diferente, y les voy a leer algo muy, muy cortito, que es un parrafito de un libro de poemas de ella que escribió en 1926, titulado A mi tierra. Y dice así: no te he cantado, tierra mía, ni he ensalzado tu nombre, con hechos heroicos, con motines de guerra. Solo un árbol han plantado mis manos en las orillas tranquilas de Jordán. Un ciprés, tal vez. Puede ser, si vos te imaginaste un ciprés, Betty, ¿por qué no? Ahí la autora decide decir árbol, y yo creo que también ahí está muy bueno lo que decís, Betty, lo que señalás, porque justamente nos permite eso, no especifica, plantó un árbol, ¿no? Y acá nos deja ese abstracto, ¿no? Porque al ser tan genérico, el término árbol... Dice que fueron los primeros árboles que plantaron cuando, después de la independencia, cuando se armaron los kibbutz. Exactamente, la referencia histórica está y es muy probable que sea así, pero otra vez, estamos frente a una creación literaria que puede atenerse a lo estrictamente histórico o no. Vos sabés que también puede ser que no sea un árbol, sino que ella plantó sus raíces en Israel. Bueno, claro, Palestina ahí todavía, ¿no? el árbol puede... Claro, también, claro. Ahí está, muy bien, ahí también, o puede ser ambas cosas, ese También. Árbol, ¿no? Shoshana estaba ahí, la nombraste. Por eso debe ser. La hermana que se llamaba Shoshana. Pero está muy bueno esto que señala Shoshana, es esta idea, yo solo diría, bueno, puede haber plantado un árbol, puede ser que ese árbol haya sido un ciprés, pero también se puede plantar árboles simbólicos, ¿no? Creo que Shoshana hablaba de esa metáfora, ¿no? En literatura lo llamamos metáfora, no necesariamente hay que ir y plantar el árbol. Ahora, acá también hay toda una declaración de una posición y de un homenaje, ¿no? Las distintas formas, ¿no? Tal vez de manifestarse frente a esa patria, a ese terruño, ¿no? No te he cantado, ¿no? Que es algo que es muy frecuente, que artistas canten, ¿no? Utilicen, lo decíamos antes, el canto, la música, como forma de alabanza, como forma de homenaje, de celebración. Ella dice, no lo hice, no te he cantado, no he ensalzado tu nombre, no expresé con palabras ninguna loa, no hay una elegía, no hay una loa. Tampoco hablé de hechos heroicos, ni motines de guerra. Hasta acá el poema, que es un recurso literario muy frecuente, es muy interesante, arranca diciendo todo lo que no.
es un recurso literario muy interesante. Muchas veces tendemos a querer decir lo que sí. Ya te vi, Raquel, enseguida te doy la mano. Te doy la palabra, no la mano. La mano me encantaría, pero no llegamos acá. Muchas veces, en el afán de querer escribir y que la otra persona entienda, ese supuesto lector o lectora, a veces recargamos esa escritura con adjetivos, con un montón de palabras, y tratamos de ser eruditos y de buscar palabras complicadas. Y en realidad hay un recurso literario que es muy interesante, no quiere decir que sea muy sencillo usarlo, pero es una estrategia interesante, que es empezar, y es un ejercicio, a tratar de definir algo por lo que no es, más que por lo que es. Porque además hay un ejercicio interesante con esa persona que va a leer o va a escuchar ese texto. Por eso lo que señalaba Betty antes. No sabemos si es casual o no que la autora evita decir que es un ciprés, si es que lo fuera, y dice árbol. Ahí hay una intención, seguramente, de dejar que cada persona pueda completar con su propio sentido qué árbol quiere. Eso es lo que tiene la literatura buena, digamos. No soy muy propensa a usar el bueno y malo, pero digamos, el oficio de escribir es generoso y promueve la libertad en quien lee o escucha, la libertad de poder completar. Ahí hay un diálogo, no importa que no le veamos la cara a la autora, que no nos podamos comunicar en forma personal, pero hay ahí un vínculo. Y ella generosamente te dice árbol para que vos completes esa idea con el árbol que vos quieras. ¿Y no entra en juego la fantasía de cada uno cuando lees el texto? Yo más que fantasía usaría imaginación. Imaginación. Y la creatividad. Sí. La creatividad. Raquel. Pienso que lo que quiso decir es que en vez de hablar y dar loas a la tierra y alabarla, se dedicó a hacer algo práctico y sencillo, a plantar un árbol que es como representar vida y reconstrucción de un país. En vez de decir, fue hacer. Antes, muy interesante, Raquel, antes alguien señalaba el relato como símbolo, y la plantación de árboles también son símbolos que tiene el judaísmo y también otras culturas. Esta última conmemoración de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, hubo una gran campaña, una gran propuesta, una acción, que era plantar un árbol para plantar memoria. O sea que el hecho de plantar árboles para los pueblos tiene significados muy profundos, algunos de los cuales ya nos dijo Raquel, ¿no? Quien planta un árbol está pensando en el futuro. Quizás no el propio, porque hay árboles que vamos a poder ver, altos, frondosos, adultos. Y hay árboles que vamos a plantar hoy que no los vamos a ver, porque su proceso de vida, su curso de vida es diferente al nuestro. Y ahí hay algo, ¿no?, de pensar el futuro más allá de nuestra propia existencia individual. Hay un compromiso colectivo hacia el futuro, con generaciones, ¿no?, próximas. Algunas podemos ver, pero otras no las vemos. Y ahí aparece otra vez el poder simbolizarnos como parte, ¿no? Parte de. Entonces, en muchos casos hay muchos relatos sobre árboles que se plantan, con muchas enseñanzas. Bien, como siempre ocurre, estamos llegando al final. Acá dice Silvia, yo imaginaría poder plantar un árbol, un roble, ya que a ver, lo voy a leer completo, así no me queda cortado, ya que mi apellido, Eichenblatt, quiere decir hoja de roble. Mirá qué lindo, ahí como relacionaste algo tan propio como tu apellido con ese árbol y la fortaleza,
¿no? La permanencia. Sí. Bien, Graciela. Bueno, yo quería disculparme que me retiré un poquito, pero tuve una razón muy importante. Mi nieto llegó ayer a la madrugada a Israel, donde se va a quedar 10 meses. Y me estaba contando, está haciendo cuarentena, está en Tel Aviv, frente al mar, en un departamento, y me estaba contando que estaba viendo en la playa un montón de gente que estaba festejando Yom Ha'atzmaut. Por eso... Qué bueno, tenemos un corresponsal ahí directo. Muy bien. Me siento muy emocionada, tuvo que hacer mucho trámite porque él todavía es menor, le faltan casi 2 meses para cumplir los 18, le costó mucho hasta que todos los permisos que tuvo que tener, pero por fin ayer a la madrugada llegó, y después que el grupo de él ya estaba, pero bueno, él llegó ayer y está haciendo cuarentena. Pero vio por la ventana a la gente que estaba festejando en la playa, no más Maú. Pero tenía que compartir. Disculpen. Gracias por compartirlo, porque además, bueno, justo, nos viene bárbaro como broche de oro para cerrar el encuentro de hoy. Tenemos noticias actualizadísimas. Y bueno, eso es la virtualidad también. Y bueno, tiene esto, que podemos estar siguiendo el minuto a minuto de lo que pasa en este encuentro y también lo que nos va pasando en nuestras propias familias, alrededor nuestro. Así que bueno, vamos a seguir porque nos quedó una tercera autora, vamos a seguir próximos. Estamos ya, Vivi tiene que ir a hostear otra actividad, entonces no me quiero pasar por respeto a los horarios que tenemos que cumplir. Betty, chiquitito, justamente te iba a decir que hoy le pedí a un amigo que tengo en Israel que me mande algunas formas de vida actuales de los kibbutz, porque estábamos hablando en el taller de Marcelo. Y me dijo, bueno, bárbaro, después te mando, le dice, porque ahora en este momento me estoy yendo a la celebración del día de hoy. Fresquito también. Fresquito, muy bien. Es lo que se llama el updating. Estamos actualizadísimas en este taller. Les cuento, el próximo miércoles vamos a salir en vivo, el Café Literario sale en vivo, seguramente vamos a seguir trabajando con la escritora que no trabajamos hoy, algunas más, y en 2 miércoles nos encontramos de nuevo con Amelio para seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias por estar, gracias Vivi por el soporte técnico, un enorme abrazo. Cuídense. Nos vemos próximamente en el próximo taller. Me encantó verlos y verlas. Hag Sameach.